La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Andrea Condori y Rubén Atahuichi. Cambiamos de tema, vamos a hablar de otro, aunque muy relacionado a lo que comentamos al principio con Andrea Condori. El bloqueo. ¿Por qué se bloquea? Vamos a hablar del tema con Nelson Cox. Él es abogado de Evo Morales y con él queremos abundar un tanto cómo se encuentra este caso que vincula al expresidente. Abogado Nelson Cox, ¿cómo está? Buen día. Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, Andrea. Un privilegio estar en La Razón y siempre presto para poder brindar información que esté a la altura de los expectativas. Si bien el caso se ha declarado en reserva, hace un par de semanas la Fiscalía Departamental de Tarija investiga al expresidente Evo Morales por un presunto delito de estupro y otro presunto delito de trata de personas, también por la aparente relación que pudo haber tenido con un adolescente en 2016, de cuya relación nació una niña que tendría ya 8 años. ¿Cómo se encuentra el caso? ¿Qué pudo hacer la defensa? ¿Nos puede contar, abogado? Claro que sí, Rubén. La defensa del presidente Evo Morales va a seguir sosteniendo la teoría de que este es un caso absolutamente cerrado. Esto deviene de manejo histórico procesal. En 2019 se efectuó esta denuncia, 2020 la han consolidado desde el Ministerio de Transparencia, y el mismo 2020, en diciembre, 10 de diciembre, se ha cerrado este proceso. ¿Por qué se ha cerrado? Que entienda bien la población. Porque en cualquier ilícito, en cualquier delito, en cualquier hecho criminoso, siempre tiene que haber una víctima, siempre tiene que haber una parte afectada, tiene que haber un entorno afectado que rodea a la víctima. En este caso, nunca fue la situación, no existe esa condicionante necesaria para que procesalmente avance un proceso, vale decir, no se ha podido sustentar, y aparte, los elementos probatorios que ha aportado en su momento el Ministerio de Transparencia y la propia Fiscalía, no ha sido suficiente, vale decir, sin el espectro de la problemática centrada en la víctima, es imposible, pues, en Bolivia y en cualquier país, que se pueda determinar la comisión de un delito, razón por la que esta comisión de fiscales, que eran 3 fiscales, o sea, no es uno, ¿no? Son 3 fiscales de Yacuya que han dispuesto el rechazo de este proceso, y eso, en la lectura del manejo comparado, no hace falta que debe existir una sentencia absolutoria para el expresidente Evo Morales. Suficiente con esta resolución de rechazo, porque la activación de un proceso penal tiene que ver con que el Ministerio Público inicie como director la investigación a la cabeza de la policía boliviana, y si no existe elementos de probanza, si no comprueba un delito, no hay proceso penal para nadie. Entonces, por eso es que no ha habido ninguna sentencia, ni va a haber, en este caso, que deba ser una condición para que se señale que ya ha sido juzgado Evo Morales o que no ha sido juzgado. Entonces, esa teoría nosotros seguimos manteniendo, la seguimos sosteniendo, que ha generado el manejo incidental también ante el propio juez cautelar, que es Contralor de Garantías, que no había en primera instancia, porque la denuncia que se presentó en la acción de en la acción de libertad que se había activado ante la juez de sentencia número 14 de Santa Cruz, obedecía que no existía un juez de garantías. En este caso, nuestro juez de garantías correspondería que es el de Villatunari. Sin embargo, todavía sigue con conocimiento el juez quinto de instrucción cautelar de violencia contra la mujer en Tarija, y por consiguiente nosotros aún así vamos a seguir activando mecanismos de defensa que competen con carácter previo a cualquier declaración. No es un privilegio. En Bolivia, cualquier ciudadano, mujer u hombre, no está obligado a poder acudir ante una instancia procesal que se ha activado en desconocimiento de la Constitución, que se ha activado en desconocimiento de la jurisdicción y competencia que obedece, y que se ha activado sin que exista víctima. O sea, nuestro enfoque de fondo es la razón más importante de que este proceso no pueda avanzar, no podría prosperar sin la condición de que existe una víctima que esté reclamando el acceso a la justicia o un entorno familiar que esté reclamando el acceso a la justicia, en este caso, a la inversa.
el entorno familiar es el que está sufriendo la criminalización más ortodoxa que uno puede ver en cuanto hace a la persecución del aparato punitivo de este gobierno, y este gobierno está criminalizando al entorno de la persona que es la supuesta víctima para lograr un objetivo político preelectoral y electoral, que es la persecución de Evo Morales, tratando de estigmatizar, como lo está haciendo en las redes sociales, a través de los discursos eufóricos del presidente, vicepresidente, de los ministros, no, que Evo Morales, que nuestros niños se cuidan, nuestras guaguas se cuidan, cuando ellos, como gobierno, no han respetado en lo absoluto el derecho a la imagen, el derecho a la honra, derechos que son inalienables, que recaen sobre cualquier posible víctima. Entonces, aquí hay una, no más que una dicotomía jurídico-conceptual, hay una hipocresía societal, que a la cabeza del gobierno enabona el concepto del cuidado del niño, de la mujer, de los derechos, cuando ellos han hecho un exabrupto para criminalizar un entorno, para exponer a una persona que tiene un género mujer y para exponer a un entorno familiar con una única finalidad de encontrar una culpabilidad en Evo Morales que no lo van a encontrar. Bueno, entonces nosotros seguimos efectuando el manejo de la defensa como corresponde, haciendo las observancias procedimentales, porque ya vulneraron muchos derechos desde la propia fiscal departamental, que se mantiene en la Comisión de Fiscales. Bueno, ahí también nosotros observamos como una ex fiscal departamental fue destituida a la comisión, y de repente en una acción amañada en La Paz, cuando declinan competencia para que se vaya a aterrizar, no, ella vuelve a ingresar su opción de amparo en La Paz en contra del fiscal general que está en Sucre. O sea, vea usted que hay 3 jurisdicciones distintas. ¿Para qué? Para reconducir su camino, que es criminalizar a Evo Morales, que es judicializar elementos que no existen en este momento, pero que ellos sí quieren alegar como delito. Vamos a hablar para eso con el vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, Ariel Montaño, para que nos explique cómo es que va a operar la petrolera estatal, qué es lo que está haciendo, cuáles son las acciones que va a tomar al respecto. Les saludamos Rubén Atahuichi y Andrea Condori. ¿Qué tal? Buen día, Ariel. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. YPFB requiere para el abastecimiento nacional la internación de tanto diésel como gasolina desde los distintos puntos de importación, como ser Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Esta internación se realiza a través de unidades de transporte cisternas terrestres. En ese sentido, se requiere la rotación de 1.200 cisternas por día aproximadamente que ingresan producto al país y que salen vacías a cargar producto hacia estos puntos de importación. Entonces, estos conflictos sociales que hemos venido teniendo, que ocasionan el bloqueo de carreteras que se encuentran en el eje central del país, hacen que esta rotación no se realice de la manera óptima. Tenemos más de 500 cisternas, casi 570 cisternas varadas en los puntos de bloqueo. Entonces la rotación se ralentiza y eso hace que se interne menos producto del necesario al país y que se deban reducir los despachos, afectando de cierta manera el abastecimiento en el mercado. Como YPFB, que es lo que hemos hecho, ha sido reprogramar, hacer reprogramaciones y actualizaciones en el programa de importación, identificando nuevas rutas de importación, nuevas fronteras de ingreso del país para tratar de reducir este impacto. Ariel, el fin de semana se ha abierto el canal de importación de diésel y gasolina a través de Arica, que está bloqueado todavía por un conflicto interno de trabajadores de Quiborax. ¿Cuáles son esas rutas alternas? Si nos puede pintar el panorama en este momento, ¿por dónde se está proveyendo Bolivia de combustibles para satisfacer la demanda? Y sabemos, esto es verdad, por lo menos entre la conexión Oruro-Cochabamba hacia el inicio del ingreso hacia Santa Cruz está bloqueado, pero usted nos dirá el mapa de provisión de combustibles en este momento. La programación inicial para este mes era la siguiente: ingresar gasolina desde Paraguay y Argentina hacia todo el territorio nacional, e ingresar principalmente diésel desde Chile a través de la descarga de un buque de diésel, que teníamos 2 buques de diésel para descargar, e ingresar diésel desde Perú y en menor medida desde Paraguay y Argentina. En ese sentido,
el diésel como tal, el punto fuerte de importación durante este mes iba a ser Perú y Chile, y los únicos puntos de ingreso de gasolina a nivel nacional iban a ser Paraguay y Argentina, desde donde se tenía que distribuir a todo el territorio nacional. Es decir, necesariamente tenía que existir las rutas para llevar la gasolina que ingresa desde el sur del país hacia el occidente. Lo que ha ocurrido ha sido el anuncio de estos bloqueos, de estos conflictos que sabíamos que iban a menguar la capacidad de transporte desde el sur hacia el occidente de Bolivia. Hemos realizado una reprogramación en la terminal de Arica y no se ha realizado la descarga del buque de diésel, sino en su reemplazo la descarga del buque de gasolina, para no tener una afectación de gasolina en el occidente del país. Y se ha intensificado la importación de diésel, se ha compensado esa reducción de importación de diésel desde Chile, desde Paraguay y Argentina. Entonces, de esa manera teníamos cubierto, de cierta manera, el territorio nacional. No decimos que el 100%, pero sí había una cobertura que se podía tener un equilibrio en el mercado. Ahora, lo que ha ocurrido, y tampoco lo esperábamos, era un conflicto en la frontera de ingreso de este producto desde Arica hacia La Paz. Un conflicto en territorio chileno, que ha impedido que las cisternas que tenían que ingresar esa gasolina que se ha descargado en la terminal marítima de Arica, ha impedido que puedan ingresar. Lo que se ha trabajado el fin de semana es habilitar administrativamente, tanto en Bolivia como en territorio chileno, el ingreso de estas cisternas a través de otra frontera, que el día de ayer y parte de hoy ya han ingresado 50 cisternas de gasolina que van a llegar la tarde de hoy a La Paz, y otras 50 cisternas que van a ingresar en la noche o madrugada del día de mañana. Entonces es una logística que se está empezando a utilizar. El mercado de gasolina en La Paz se va a equilibrar. Sin embargo, hay una afectación de casi el 30% de los despachos necesarios en torno al diésel. Recordemos que esta época del año es la época de mayor consumo, principalmente en Santa Cruz, y el hecho, más allá de tener los puntos de importación habilitados y nuevas rutas identificadas, el sector transporte como tal, las 1.200 cisternas que se necesitan, que puedan rotar para una óptima logística, no están logrando realizarlo, porque hay 570 cisternas varadas en los puntos de bloqueo que no pueden dar la vuelta y retornar. Que recordemos que son unidades de transporte pesado, bastante grandes, que se encuentran en filas donde no hay una libre movilidad para darse la vuelta. Para eso y acerca de ese tema sobre los controles de precios y especulación de alimentos, vamos a hablar con la intendente del macrodistrito Max Paredes, Karina Oblitas. Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Buen día, Karina, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un placer para mí, y como intendente municipal macrodistrital de la subalcaldía Maximiliano Paredes, nuestro deber, ¿no?, como funcionarios públicos, es dar a conocer a la población el trabajo operativo que se está realizando justamente en este tiempo de crisis económica. El gobierno autónomo municipal, a través de las intendencias, está realizando los operativos de control en cumplimiento a la ordenanza municipal 472, que es el control de lista de precios. Así también la ley 634, el control de los alimentos. La 018 del 98, el control de inocuidad alimentaria de la venta de productos. Así también se están realizando los controles en los mercados respecto a bueno, que tengan las actividades económicas, la lista de precios, el peso correcto. Se hace también la valoración de las balanzas con la pesa patrón. Estamos saliendo a la población a hacer los controles de acuerdo a nuestras funciones. Y también estamos viendo... A ver, siga. No, usted nos estaba dando un contexto respecto de las normas que obligan a las autoridades de la Intendencia a controlar los precios, la calidad, la inocuidad alimentaria. Continúe, por favor, para que tengamos un tantito de información.
Claro que sí. Bueno, hace 2 semanas se ha llevado también a cabo los operativos de control de hornos. Justamente como ya se viene la festividad de Todos Santos, tenemos que masificar este tipo de actividades porque la demanda sube. También en el control de las harinas, el gobierno autónomo municipal ve lo que es el registro sanitario, que sea apto para el consumo, no tanto así el precio. Eso lo regula el Viceministerio de Defensa de los Derechos de los Consumidores. Respecto a los hornos, ¿no? En la primera oportunidad se ha hecho el control de 7 actividades en el macrodistrito Max Paredes, de los cuales 3 se han suspendido por riesgo sanitario. En la segunda oportunidad se ha hecho más grande el operativo con 12 hornos. Afortunadamente no ha habido la suspensión de actividades porque sí estaban en condiciones higiénicas. Karina. También, dígame. Sí, Karina. A ver, nosotros percibimos de que las autoridades de la Intendencia se están movilizando recién. Es una percepción porque las veces que hablábamos con las autoridades nacionales, como es el caso del viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, nos decía que la Intendencia no colabora, las intendencias municipales no colaboran, la gente está especulando mucho con el precio, está incurriendo en agio. ¿Usted cree que se han intensificado las tareas en el último tiempo? Porque la gente también está subiendo los precios en el último tiempo. No me parece correcto que diga que no queremos colaborar. Nuestro trabajo, nuestras funciones están establecidas en la norma y la estamos realizando como unidades operativas conjuntamente con la Guardia Municipal y la Unidad de Mercados. Entonces nosotros tenemos el compromiso firme de dar respuesta a la población y hacer el control, por ejemplo, de la ordenanza 1898, la 472, que son muy importantes, la lista de precios y el peso, porque como estamos en crisis económica, no es correcto que las señoras comerciantes vendan un peso menos y cobren el precio correcto. Entonces, nosotros estamos en las calles, estamos en los mercados, en las actividades económicas. Últimamente sí ha habido un acercamiento con el viceministro Silva y se ha desarrollado también operativos de control para integrar la fuerza incluso de la policía, con apoyo del viceministerio. Es más efectivo porque se nota presencia de la autoridad. En las primeras oportunidades sí ha habido respuesta respecto al agio cuando se hizo el decomiso o la retención de 3 camiones de pollo por agio justamente. También las ordenanzas nos obligan a las intendencias, la Guardia Municipal, la Unidad de Mercados, Defensa del Consumidor, a hacer los controles. Lo estamos realizando. También vemos las denuncias de la población. Cuando nos hace llegar es inmediata la atención a las denuncias, porque si identificamos productos en mal estado, que las balanzas están descalibradas, que a veces no ponen la lista de precios. La lista, como le digo, para informarnos a la población, lo que sí el gobierno autónomo ve que esté físicamente la lista por el derecho a la información del ciudadano, más el precio en sí no es competencia del gobierno autónomo, eso lo ve el ministerio respecto al precio de los productos de la canasta familiar. Entonces, nosotros como gobierno autónomo estamos realizando los trabajos y sí, en los últimos 2 meses estamos trabajando también conjuntamente con el viceministerio. Ante, digamos, la especulación y el agio, tenemos también sanciones de suspensión conjuntamente Intendencia Municipal con la Unidad de Mercados, para si es la primera vez, por un día se suspende la actividad. Si es por segunda vez, por 3 días, si es incluso tercera vez, por 5 días. Y en el caso que reincida, ya se da parte de la denuncia al Ministerio Público para que tome las acciones legales en cuanto a la especulación y el agio de las señoras comerciantes. Así es, Rubén, le vamos a dar la bienvenida al diputado Enrique Urquidi. Le saludamos Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Buen día, diputado, ¿qué tal? Buenos días, Andrea, muy buenos días, Rubén. Un verdadero placer, como siempre, compartir con ustedes, con toda su audiencia aquí en La Razón Radio. Gracias, diputado, por la espera. Estábamos terminando una entrevista precedente. Nos ha llamado la atención, diputado Urquidi, que haya habido un acuerdo, pese a los intentos en la votación ayer,
entre el parte del oficialismo y la oposición para viabilizar la elección del fiscal general del Estado. Ayer nomás nosotros informábamos a través de declaraciones de una senadora de Creemos de que no, esto no va a haber consenso, no va a haber posibilidad de elegir hoy al fiscal general del Estado. Seguramente el gobierno va nomás nombrar a la nueva autoridad a través de un decreto. Mira, pues nos han dado un sopapo con el acuerdo conseguido anoche y esto más o menos nos muestra de que sí son posibles los consensos en la Asamblea Legislativa. ¿Qué nos dice, diputado? A ver, primero, Rubén, es necesario tener claro lo que ha sucedido ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Primero, que ya se conocía desde hace bastante tiempo atrás, desde la etapa de la preselección que realizó la Comisión Mixta de Justicia Plural, que habían candidatos total y absolutamente observados por su trayectoria, por su afinidad y su alineamiento casi total al movimiento, al socialismo durante muchísimo tiempo. Se hablaba, por supuesto, del señor Alave, fiscal departamental de La Paz, y también, por supuesto, se hablaba del señor Mariaca, fiscal departamental de La Paz, como otro de los postulantes observados y como otro de los postulantes que, por supuesto, claramente tenía una afinidad con el movimiento al socialismo. Y se decantó en la comisión mixta de que estas dos personas y otras más entren en este paquete de 10 postulantes para la etapa de designación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con todas las observaciones que se tenían respecto a su trayectoria y fundamentalmente a su falta de independencia política desde nuestro punto de vista como comunidad ciudadana. Lo que ha sucedido ayer, en realidad, Rubén, es que arcistas, evistas y los tránsfugas de las fuerzas de oposición, tanto de Comunidad Ciudadana como de Creemos, los que le responden a la línea del señor Manfred Reyes Villa y del gobierno del presidente Arce, han cerrado filas precisamente en torno a uno de los candidatos más observados, más criticados, que ha sido el señor Mariaca, hasta hoy fiscal departamental de Santa Cruz. Arcistas y evistas se han olvidado de sus rencillas, se han olvidado de sus diferencias, se han olvidado que en las carreteras del país están destruyendo al país, y en la Asamblea Legislativa se han dado la mano, han cruzado ríos de sangre y han firmado un pacto por la impunidad, se han aliado para garantizarse mutua impunidad, tanto para arcistas y evistas, y de esa manera es que han cerrado filas como en sus mejores tiempos y se han cohesionado en torno al señor Mariaca, y de esa manera han logrado que por más de 2/3 se logre designar al señor hasta ahora fiscal departamental de Santa Cruz como nuevo fiscal general. La bancada de Comunidad Ciudadana votó por el doctor Iván Montellano, un profesional del departamento de Chuquisaca. En las dos votaciones que hubieron, en la primera votación logramos que el señor Montellano pase a una segunda instancia, a una segunda votación. En esta segunda votación, los votos de la bancada orgánica de Comunidad Ciudadana se mantuvieron y volvimos a reiterar nuestro respaldo y nuestro apoyo al doctor Montellano, porque creíamos y creemos que es una persona que reunía los méritos, la trayectoria y que fundamentalmente garantizaba independencia política y una capacidad para reinstitucionalizar la Fiscalía General del Estado. Vamos a hablar acerca de este paro de transporte en La Paz. Son 60 puntos que se han instalado en toda la ciudad. Para eso vamos a hablar con el asambleísta departamental de La Paz y dirigente de la Federación de Transporte 1 de Mayo, Mario Silva. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Claudia Benavente y Andrea Condori. Sí, les escucho claramente. Gracias por la invitación, compañera Claudia.
Mario, la pregunta es obvia. ¿Cómo está haciendo usted la evaluación de este paro de transporte a estas horas ya? ¿Y cómo está la dirigencia? ¿Dividida, no dividida, de acuerdo o no de acuerdo? ¿Cuál es su mirada a estas horas? Sí, es un paro del transporte libre y las cooperativas. Lo que sí es hay que siempre, como representante del transporte y parlamentario departamental, yo trabajo con los 87 alcaldías o municipios. Entonces, el municipio de La Paz y el Alto son los municipios más grandes. Ya habíamos solucionado en el pasado, ya hace 4 o 5 meses, en el Alto. Lo que sí en La Paz hay que tocar el estudio de costos de operación en cuanto a pasajes, como esta mañana lo decían en algunos medios de comunicación nuestros compañeros dirigentes del transporte libre y cooperativas. Entonces, sí, el transporte es uno solo. Yo como representante de todos los transportistas del departamento de La Paz, incluso yo había hecho un estudio de costos de operación en el 2015 cuando el pasaje era 1.50 y para subir, para hacer la nivelación, hemos tenido que hacer un estudio de costos de operación unos 6 meses a 5 meses y a partir de ello hemos consensuado con los usuarios, transportistas y las autoridades de alcaldía. Ahí hemos hecho un acuerdo institucional donde nos hemos dado tareas, por ejemplo, para que el transportista tenga 9 tareas importantes, los usuarios también, y la alcaldía 5 tareas en el cual era pedir que la alcaldía haga cumplir los pasajes, haga cumplir los tramos de ruta, de parada a parada, que no haya, el tercero era que no haya trameajes y la buena calidad, un servicio de calidad y calidez. Con eso nosotros hemos cumplido y lo otro era el cambio del parque automotor, que también hemos cumplido. Con esas características se ha podido nivelar el pasaje. Ahora, mire, ha subido todo. Desde el 2015 que hemos conseguido, los salarios de los funcionarios públicos han subido de 1.600 a 2.500, casi el más del 90%. Ha subido hablamos del quintal en un 120%, quintal de azúcar en un 71%. O sea, todo ha subido casi al 100% y el pasaje sigue y los compañeros están preocupados. Antes trabajaban 9, 8, 10, 11 horas. Hoy día tienen que trabajar 14, 15, 16 horas, el doble que trabaja un funcionario público para que así pueda alcanzar para el mantenimiento del vehículo, para pagar agua, luz y a las entidades bancarias. Y eso también es parte que la alcaldía pueda hacer evaluaciones y sacar de una vez el estudio de costos de operación, porque en un ampliado a nivel nacional, el compañero Lucio Gómez, Víctor Tarqui, sus codirigentes, se ha hecho una resolución que las más de 340 alcaldías deberían hacer el estudio de costos de operación. Dábamos 120 días para que entreguen y el alcalde ahora sí tiene que entregar con todo lo que está sucediendo, Claudia. Todos estamos en contacto con Franco Solís, él es director de La Paz Bus de la Alcaldía de La Paz. Con él vamos a hablar acerca de esta nueva ruta que se ha habilitado, el Puma Qatar, y ahora llega hasta Mayasa. Le vamos a dar la bienvenida a Claudia Benavente y Andrea Condori. ¿Qué tal? Buen día, director. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia, Andrea. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, por medio de ustedes poder llegar pues a nuestra gente para darle estas buenas noticias para la ciudad. Buenas y malas porque hemos vivido el relato que ya se había dado en anteriores rutas con el Puma Qatari. Uno se alegra primero porque vamos a tener Puma para llegar a un lugar tan alejado, tan difícil de ingresar también. Sé que para ir a estos lugares, una persona que está en la zona sur tiene que irse hasta San Pedro para tomar un
un trufi y volver a bajar. Entonces la noticia llegó con buenos vientos hasta que intentó ingresar uno de los Pumas y se repitió la historia que hemos vivido en tiempos pasados. Bloqueos y agresiones de parte del transporte nuevamente. ¿Me equivoco? ¿Franco? No, estás en lo cierto, Claudia. En realidad es parte de lo que ya, como tú mencionas, tal vez ya estamos acostumbrados. Solo nos pasó con la ruta La Portada, que hemos entrado en total paz. En esta ruta teníamos la misma planificación porque, miren, tal vez comentarles como simplemente como una retrospectiva a esto, es una ruta que la hemos estado planificando, estudiando más de 1 año y medio. Hemos estado con socialización, hemos estado con reuniones continuas, con vecinos, con sindicatos, con muchos actores que intervienen en esto. Lamentablemente, la última semana surgieron nuevas peticiones que escapaban pues de las manos inclusive de la alcaldía, ¿no? Que realmente nos sorprendieron y nosotros no hubiéramos lanzado una ruta, créanos, de haber sabido que existía ese riesgo, el que hemos vivido hace 2 días. Pero bueno, yo al final prefiero quedarme con lo bueno de las cosas. Creo que al final venció el diálogo. Después de una larga negociación el día de ayer con los sindicatos por parte de la Secretaría de Movilidad, salió humo blanco y el día de ayer, déjenme decirles que en la noche hemos operado con total tranquilidad, con la felicidad de la gente que ha sido nuestros usuarios de esta marcha blanca y bueno, hemos transportado un montón de gente que realmente, como ustedes hacen referencia, es una necesidad para la ciudad. Es una necesidad para estos vecinos que viven en Mallasa, Mallasilla, Aranjuez, que normalmente no tienen transporte en los horarios que atendemos y que pagaban radiotaxis 40, 50 bolivianos para llegar a sus casas. Imagínense gastar a diario ese monto, realmente no es justo. Director, por favor, háganos un panorama de dónde a dónde consiste esta ruta, cuáles son los precios, de qué hora a qué hora funciona, cada cuánto tiempo. Por favor, explíquenos esos detalles. Claro que sí, Andrea, con gusto. La ruta parte, que estamos viendo es una optimización de la ruta Irpavi Sur. Ustedes en la ruta Irpavi Sur nos llevaba desde Irpavi 2 hasta la 1 de Los Pinos. Sin embargo, por el modo del transporte que va evolucionando y que al llegar el tema también los diferentes modos de transporte se potencian, ingresan más, es que ha bajado la demanda en Irpavi Sur. Entonces, nosotros tenemos que reconfigurar esta por el principio de eficiencia que tenemos y hemos decidido volver Irpavi Sur, Irpavi Mallasa. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que en la zona de Irpavi principalmente no encuentra transporte para salir a la Boliviana. Entonces, por eso es que hemos mantenido desde la calle 15 de Irpavi hasta, el final de la ruta. Empezamos en la calle 15 de Irpavi, bajamos toda la ruta que tenemos normalmente de Irpavi Sur hasta la Catedral Castrense, pasamos por el Megacenter, nos interconectamos con el teleférico verde de Irpavi, bajamos a la 10 de Calacoto, entramos hacia la avenida Arequipa mediante la Sánchez Bustamante, continuamos a la zona de la Florida, bajamos al puente de Amor de Dios, que tenemos una parada, seguimos bajando, pasamos por la iglesia de Aranjuez, entramos hacia el oncológico, donde está el supermercado, ¿verdad? Ahí tenemos igual parada. Seguimos avanzando, entramos a la rotonda de Mallasilla, subimos a Mallasilla, pasamos hasta lo que es el Valle de la Luna, pasando por la zona de Mallasilla, pasamos por la iglesia, pasamos por la cancha, por el centro de salud. Llegamos al Valle de la Luna, entramos a Mallasa, no por la principal, entramos por la 0 de Mallasa para que nos permita ingresar a la plaza principal de Mallasa. Pasamos por el centro de salud de Mallasa, por los colegios, llegamos hasta Aldeas Infantiles SOS y nos incorporamos nuevamente a la ruta principal. Pasamos por el Vestipacos, seguimos bajando hasta Jupapina y llegamos hasta la calle 11 de Jupapina. Ese es el tramo, son 15 kilómetros de ida, 15 kilómetros de vuelta. Tenemos 30 paradas de ida, 30 paradas de vuelta. Y bueno, esto, como lo digo siempre en todas nuestras rutas, no está escrito a letra muerta. Nosotros estamos siempre en constante evaluación, como lo pasa con la ruta Irpavi Sur,
a la que les hago referencia, que siempre estamos evaluando para ver tarifa, para ver paradas, para ver distancias, para mejorar esto en pro de los usuarios. Estamos en contacto con el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Bienvenido, viceministro. Buenos días, Andrea. Saludar también a Rubén y en especial a toda la audiencia que tiene el programa. Viceministro, después ya de las medidas planteadas por el gobierno a través de distintos decretos relativos a la lucha contra el contrabando, al arancel cero para la importación de productos de aseo e higiene, a la importación de arroz y otras más, ¿cuáles son los efectos ya a un par de semanas de esas determinaciones? ¿Están todavía altos los precios en algunos casos? ¿En algunos han bajado? Usted nos dirá que frecuentemente está bajo vigilancia del precio de los productos de la canasta familiar. Por favor, viceministro. Sí, Rubén, todavía están altos, ¿no? Todavía los precios están caros, pese a que estamos haciendo todos los esfuerzos como gobierno para evitar el incremento de estos productos, el incremento de precios de estos productos. No solamente depende, Rubén y Andrea, de una decisión del gobierno, debido a que la gran mayoría de estos productos, especialmente de limpieza y aseo, llegan del exterior, es decir, ya vienen con un precio elevado. Sin embargo, con la finalidad de evitar que esa elevación de precios que tienen estos productos importados pueda afectar con mayor intensidad a los consumidores, el gobierno ha adoptado un arancel cero, es decir, que esos productos al momento de ingresar al país no paguen los aranceles, los impuestos, y que esto pueda beneficiar en la estructura de costos de los importadores, es decir, que los importadores se ahorren una buena cantidad de dinero y que eso se refleje en el precio del producto. Es decir, el Estado deja de percibir recursos a fin de que la población acceda a los precios de estos productos importados a un precio menor. Lo que se ha logrado hasta el momento, Rubén, Andrea, es estabilizar y iniciar un proceso de bajada, es decir, la tendencia ahora es ya no a subir, sino más bien a bajar, gracias a esta medida que ha asumido el presidente, nuestro gobierno, de liberar de aranceles la importación de productos de limpieza y aseo, pero no solamente eso, sino también insumos y productos para la elaboración de medicamentos, arancel cero para la importación de arroz, de harina. Sí, son medidas que asumimos en función a las posibilidades que tiene nuestro gobierno para evitar que los precios de los productos, especialmente aquellos que llegan de otros países, incrementen sus precios y de esta manera afecten a la población boliviana en su economía. Nos hemos reunido con los importadores y nos señalan ellos de que todavía esta medida se va a ir implementando en las siguientes semanas y en un par de meses nos dicen ya se va a ver los verdaderos efectos del decreto supremo, porque hay importadores que han comprado un stock de productos hace 2 meses, hace 3 meses atrás, tienen que terminar ese stock para volver a traer otro stock de productos y ese nuevo lote, ese nuevo stock de productos se van a beneficiar ya con este arancel cero y eso se va a ver reflejado en los precios en los mercados. Entonces, son procesos, Rubén, Andrea, las medidas nunca son de la noche a la mañana, tiene que tener su periodo de implementación para que los verdaderos efectos de estas medidas que ha asumido el presidente y el gobierno se refleje precisamente en los precios de los productos, que es lo que la población está deseando. Entonces hay leves de bajas ya, pero sí tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo está, director? Le saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está, director Germán Jiménez? Querido Rubén, muy buenos días.
Gracias por el espacio. Volver a saludarte de mucho tiempo, Rubén, para poder informar. Claro que sí. Igualmente, abrazo. También tiene ahí para lo que es la población. Claro que sí. Nuestro interés en este momento es contarle a nuestra audiencia sobre cómo se resuelven los problemas y qué es lo que finalmente salió ayer de la reunión entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos y los transportistas en La Paz. Ayer estuvimos en paro a esta hora. Bloqueos, hasta violencia hubo. A un motociclista lo han empujado y se accidentó en una zona de conflicto. Director, cuéntenos cuáles son los puntos centrales del acuerdo. ¿Se ha normalizado la distribución de hidrocarburos en La Paz, en los mercados, en las estaciones de La Paz? El presidente ya había anunciado de que se levanta la restricción de distribución o aprovisionamiento de combustibles a solamente 20 surtidores en La Paz y en el Alto. Ahora es seguramente la distribución generalizada. Rubén, lo que primero tenemos que comunicar a la población es de que hemos enfrentado y estamos enfrentando dos tipos de bloqueo, ¿no? El bloqueo más complicado es el interno, un segundo que ha sido instaurado en el lado chileno, por donde no estaban pasando cisternas. Esto ha retrasado, ralentizado el tema de recepción de carburantes. Por consiguiente, esto ha disminuido los saldos en las plantas de almacenaje del occidente del país, y producto de esto hemos tenido que dosificar de manera responsable el combustible específicamente para La Paz y el Alto. El día lunes y martes hemos tenido estaciones estratégicas de distribución, 20 específicamente, los cuales a partir de ayer han sido levantados. Ayer hemos despachado ya el volumen normal que se tiene que despachar desde la planta de almacenaje a las estaciones de servicio. Y en ese sentido hemos tenido conversaciones y reuniones con el sector transporte, tanto del Chuquiagomarca y el transporte libre. Hemos quedado en un acuerdo de 3 puntos. Información respecto a los despachos, que es el primer punto desde planta de almacenaje y la provisión de combustibles, y seguimiento por parte de ellos hacia las estaciones de servicio de la ciudad de La Paz. El segundo ha sido información correspondiente. Había tergiversación, no se entendía bien el tema de las gasolinas premium y la gasolina especial. Ellos manifestaban de que se estuviera migrando a esta gasolina premium, cosa que hemos desmentido. La gasolina especial se comercializa en todas las estaciones de servicio. Es una opción, como cualquier producto que se necesita en el mercado, tener opciones. La gasolina premium es para aquellos vehículos que requieren de alta gama, vehículos de último modelo, que ya por certificado, por diseño de operación de esos vehículos, requieren una gasolina de octanos por encima de los 90, 95. Y el tercer elemento es una reunión pendiente que tenemos para el día lunes sobre el tema del BESISA. Estos han sido los 3 acuerdos que hemos sostenido a la cabeza de nuestro ministro en mediaciones del ministerio, y ayer hemos despachado el combustible no solamente para Ciudad de La Paz y el Alto, sino ya para las provincias. A esta hora ya vamos por encima de más de 500.000 de litros de despacho. Hago seguimiento constante, ya son casi 30 estaciones de servicio que ya han salido de planta, y durante el día se completa y se garantiza el abastecimiento en estas estaciones de servicio. Evidentemente, contamos con filas en las estaciones de servicio. Hay una demanda insatisfecha de estos días que va a generar una demanda más fuerte en las estaciones de servicio, y esto va a permitir de que entre 2 días, 3 días, tienen que ir reduciendo las filas, no porque no vea combustible, ¿no? Esto tiene que ser claro y informar a la población. Continúan algunas filas en las estaciones de servicio porque hay una demanda insatisfecha que estos 2 días de fin de semana que han bajado nuestros saldos tenemos que ir reponiendo, pero ya las estaciones se están restableciendo con el servicio que se necesita, y eso tiene que calmar a la población. Eso es prácticamente el tema del reporte que se tiene a esta hora por parte de la ANH y de los despachos que se han realizado el día de ayer. Sin embargo, ya estamos en contacto con Pedro Llanque, el secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, del Ala Evista. Con él vamos a hablar sobre los bloqueos, sobre la posibilidad del diálogo y sobre estas denuncias que han surgido acerca de la aportación de armas de parte de bloqueadores en algunos puntos. ¿Qué te parece, Andrea?
Así es, le vamos a dar la bienvenida a Pedro Llanque. ¿Qué tal? Le saludamos Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Bienvenido, Pedro. Gracias primeramente a la hermana Andrea y también al hermano Rubén por darme esta cobertura. Quiero dirigirme al pueblo boliviano, hacer llegar un saludo revolucionario a los hermanos bolivianos del país. Pedro, ¿cómo tendría que resolverse el conflicto? ¿Cómo tendrían que levantar las organizaciones del Estado Mayor del Pueblo los 20 puntos de bloqueo existentes en este momento, según el reporte satelital? A ver, queremos enfocar la situación, lo que está pasando. El gobierno no tiene ni la mínima intención para el tema del despliegue, o sea, para dialogar. Lo único que ellos están haciendo es utilizar a la policía boliviana con balines, agarrando a algunos dirigentes, incluso a los comunales que están en el camino, en la carretera. Eso es su plan de ellos. Si ellos tuvieran la intención de solucionar el problema del país, ya nos iban a convocar, pero lamentablemente no hay. Y peor todavía, Lucho se ha escapado del país, ¿no? Los han convocado y ustedes a través del Estado Mayor han respondido. Acabamos de leer los 10 puntos de la respuesta, pero no han recibido hasta ahora ninguna convocatoria al diálogo. Yo pregunto, Pedro, ¿será posible el diálogo ante tantas diferencias que ya se han marcado entre el gobierno, entre Luis Arce y Evo Morales y el movimiento al socialismo? ¿Será posible? ¿De veras, así sinceramente? Dudo, no creo que sea posible sentarnos con los traidores. Y aquí hay que reflejar lo siguiente. Muchos le están confundiendo, satanizando que el bloqueo es Evo Morales. Aquí no es el bloqueo de Evo Morales, aquí el bloqueo es de las organizaciones sociales porque hemos determinado un ampliado nacional y eso tiene que conocer el pueblo boliviano, especialmente el tema de la canasta familiar. Para nosotros es lo más esencial en estos momentos que vivimos en todo el rincón del país. Ayer, de todas maneras, Evo Morales, con el Estado Mayor del Pueblo, ha analizado el proceso, la continuidad de los bloqueos. No se puede también alejarlo a él, digamos, de la responsabilidad en este conflicto. ¿Qué nos dice Pedro? Como les digo nuevamente, él no está en bloqueo y él, es más, nunca ha querido bloqueo. Por eso se ha marchado. Nosotros siempre hemos insistido en el tema del bloqueo, porque el tema de la marcha ha sido el último recurso en agotar, pero lamentablemente ni así han tenido esa voluntad. Hemos acudido al bloqueo nacional de caminos. Obviamente en algún sector siguen masificándose, en algún sector también entendemos el cansancio, no es fácil estar en las carreteras con frío, en algún sector lluvia. Entonces a ese nivel estamos, hermano. Ahora, ¿qué posibilidad hay de una pausa en los bloqueos? Porque entenderá también, don Pedro, que el bloqueo está perjudicando a sus mismos hermanos campesinos, a sus mismos hermanos productores. Hemos visto el miércoles cómo los productores lecheros echaron bosta en la gobernación, porque usted sabe, el gobernador Humberto Sánchez de Cochabamba es muy cercano al expresidente Evo Morales. Entonces hay reacción en la ciudadanía. No hay posibilidad de una pausa siquiera este fin de semana para que la gente pueda reabastecerse y mucha gente volver a su destino. Están plantados tanto en el lado del occidente como en el lado del oriente para conectarse a sus destinos. Exactamente, la preocupación es para todos, no solamente los que bloqueamos y también los que están en las ciudades. De alguna forma siempre afecta el tema del bloqueo, pero eso es por culpa del gobierno que no ha tenido la voluntad de dialogar, ni siquiera la intención. Entonces lo primero que hace el gobierno es reprimirnos y también convoca a Evo Morales que se llama una reunión, pero él no tiene por qué estar llamando a Evo Morales. Por algo nosotros tenemos un dirigente a nivel nacional que está a la cabeza del Pacto de Unidad a nivel nacional, hermano Ponciano Santos. Entonces,
a ese nivel tiene que ser el diálogo. Entonces aquí ya quieren confundir a ellos, a la población, ¿no? Entonces, preocupados bastante de todas las regiones, obviamente se siente de mucha gente. Veo que Cochabamba, su peor cercado, está feo, ¿no? Entonces esas cosas nos preocupan. Seguramente en estos días vamos a analizar durante toda la tarde qué es lo que pasa. Estamos esperando la situación que están interviniendo en Parutania. Ahorita está lleno de policías civiles, más porque se han ido desde la ciudad de La Paz, de Oruro, de todos los departamentos han ido a desbloquear a Parutania y el gobierno central. Lamentablemente denunciamos ese hecho, que no estamos de acuerdo. Si ellos quieren dialogar, no es con policía, ellos tienen que invitarnos para el diálogo, que venga al sector del bloqueo, pero no puede ser que vengan con policía boliviana. Ahorita está junto cualquier cantidad. Desde mañana ha pasado por Caracollo hacia Cochabamba. Vamos a cambiar de tema, Rubén. Bueno, es un tema ligado, es una consecuencia de los bloqueos. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba, Amílcar Rocha. Ellos van a hacer un cabildo en Cochabamba para exigir el desbloqueo de carreteras que está provocando daños económicos irreparables en ese departamento. Como dijo ayer la Cámara de Industrias. Le vamos a dar la bienvenida a Amílcar, Rubén Atahuichi y Andrea Condori. Bienvenido, ¿qué tal? Estamos teniendo problemas. Estoy a sus órdenes. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí lo escuchamos. Amílcar, buen día. ¿Cómo está? A ver, para comenzar, ¿cómo han conseguido los representantes de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba unir fuerzas para convocar a este cabildo que pretende tomar algunas medidas este viernes? Bueno, mira, realmente esta es una medida absolutamente desesperada del sector productivo de Cochabamba, de nosotros los empresarios representados en la ICAM, en las industrias, en el comercio, en los servicios. Y quiero decirte que pues es un momento... ¿me escuchan? He perdido un ratito la señal. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Gracias. Adelante, Amílcar. Es un momento muy interesante porque estamos 12 días sufriendo un asedio en Cochabamba. O sea, a mí me da mucha pena escuchar a los dirigentes decir, no, nosotros vamos a ir hasta las últimas cosas. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Destruir el país, destruir la economía, que muera la gente de hambre. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué país van a gobernar los gobernantes que están destruyendo el país? Estamos absolutamente cansados de que bloqueen Cochabamba. Toda la semana hemos tenido 20, 21 puntos de bloqueo, 16 en Cochabamba. Es un absurdo lo que está sucediendo. Sitian y cierran Cochabamba y pues absolutamente nos dejan a nosotros sin capacidad de movernos ni a oriente ni a occidente. Creo que está mal lo que está sucediendo y es por eso que la ICAM ha reunido a un montón de instituciones ya en su seno, en nuestro seno, en el Prado de Cochabamba, en la Casa del Empresariado. Hemos reunido al 100% de las instituciones representativas de Cochabamba después de muchos años. Y lo que hemos conseguido hacer es llevar adelante una reunión donde todo el mundo ha dado su opinión. Así como existe gente pues extremista de ambos lados, hemos escuchado a todos, y la cochabambinidad en pleno ha dicho que lo primero que tenemos que pedir es que nos dejen trabajar en paz, que nos dejen movernos libremente en Bolivia, donde los derechos de ellos terminan, empiezan los nuestros. Nosotros no podemos ir y bloquear el canal y decir, tú no vas a sacar nunca más la información de La Razón porque a nosotros nos da la gana. No es así. Cochabamba está sitiada y estamos absolutamente cansados de lo que ha sucedido. Mira, más de 1.500 millones de bolivianos de pérdidas solamente para Cochabamba. En todo Bolivia es un horror lo que se está perdiendo, más de 4.000 millones de dólares de bolivianos, en todo Bolivia. Y esa es la desesperación que nos ha llevado a reunir, junto con además la presencia de la CAINCO de Santa Cruz, de la Cámara de Industria de La Paz, de la Cámara de Industria Nacional, para decirle a Bolivia entera, no queremos ser bloqueados.
Y le vamos a pedir al gobierno, pues, básicamente que cumpla lo que dice la Constitución. ¿Y qué dice la Constitución? Que usted, yo y el ciudadano que nos escucha tenemos derecho a movernos libremente. Ese es un derecho de los bolivianos. Y también tenemos derecho al trabajo. Y eso no está sucediendo. No podemos trabajar, no está llegando la materia prima, no podemos sacar nuestros productos exportadores. Ahora, ustedes pensarán que este es un problema solo del empresariado. Pues salgan a las calles, vayan aquí a los mercados, vayan a la cancha y pregunten a cuánto está el kilo de carne, si hay pollo. Miren, los pollitos han muerto en las carreteras. Hemos tenido que echar la leche a las veredas, ¿verdad? Porque ha entrado en estado de putrefacción. ¿Eso les parece justo con Bolivia, lo que estamos destruyendo? ¿No le importa a los bloqueadores el hecho de que se destruya el país? ¿Saben qué? Tiene que haber un límite donde terminan pues los derechos de una persona y empiezan los derechos de los otros. Por eso se ha reunido la cochabambinidad y hoy nos vamos todos juntos a un cabildo. ¿Y qué queremos hacer con este cabildo? En primer lugar, unir a los cochabambinos, unir a todos los cochabambinos con una sola bandera, con la bandera de Cochabamba, de blanco, sin colores políticos, sin intromisiones. ¿Qué es lo que queremos a partir de ese punto? Que el de Cochabamba le diga a Bolivia: rechazamos los bloqueos, vengan de donde vengan, pero también rechazamos el hecho que 12 días nuestro gobierno nacional no haya ejecutado un plan de desbloqueo serio para Cochabamba y estemos con un desastre en Cochabamba, un desastre económico, un desastre social que ha hecho, pero esto sí es muy importante, que han conseguido, cuando nos han querido destruir, han conseguido unirnos, que es justamente lo que vamos a ver hoy en la noche en el Cabildo. A las 6 de la tarde nos juntamos en la Plaza de las Banderas y de ahí salimos caminando a la plaza principal, ¿verdad?, para juntarnos con todos los cívicos y hacer el Cabildo de Cochabamba a llamado del Comité Cívico de Cochabamba. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvieron con ustedes Andrea Condori y Rubén Atahuichi.